Cuando Catalina de Médici cerró los ojos por última vez, el silencio no trajo paz. Su alma no descansó, no pudo. Había construido un imperio con sangre, astucia y miedo. Nacida en 1519, en el corazón de Florencia, fue hija de la poderosa pero temida familia Médici. Él no la amaba, su corazón pertenecía a otra mujer, Diana de Poitiers, la amante oficial del rey. Catalina lo sabía, lo aceptó, y esperó. Con el tiempo, y con 10 hijos en su vientre, se aseguró de que su lugar en la corte fuera inamovible. Catalina vio en él una oportunidad. Era joven, inseguro, impresionable. Ella se convirtió en su consejera, su protectora, su sombra constante. Unirlo sería, en teoría, un símbolo de reconciliación entre católicos y hugonotes, un gesto de paz en una Francia desgarrada por las guerras religiosas. La masacre no distinguió entre inocentes y culpables. Fue una carnicería autorizada por el poder. Margarita, horrorizada, protegió como pudo a su esposo Enrique de Navarra, escondiéndolo en sus aposentos mientras el caos rugía afuera. Catalina, una vez más, intentó ejercer su influencia, pero esta vez, su poder era más frágil. El pueblo ya no la temía, la odiaba, la llamaban bruja, le atribuían hechizos, le acusaban de haber destruido a la dinastía Valois, se burlaba de ella en privado, cuestionaba sus decisiones en público, y lo más grave, comenzó a filtrar información a enemigos de la corona. Fue enviada al exilio en el castillo de Usson, una prisión disfrazada de retiro. El único que quedaba con posibilidad de reinar era su yerno, Enrique de Navarra, el mismo al que había intentado destruir durante la matanza de San Bartolomé. Veía los rostros de sus hijos muertos, escuchaba los gritos de los hugonotes asesinados, sentía la mirada fría de Margarita atravesándola como una espada. Murió en 1589, sin gloria, sin amor, sin perdón. Su hija no estuvo presente en su lecho de muerte. No hubo reconciliación, no hubo lágrimas, solo silencio. La ironía era insoportable. El hombre al que había querido eliminar sería quien heredaría el trono de Francia, y su hija, Margarita, sería la reina. Nada de eso importaba, porque había perdido lo único que no podía recuperar, el amor de su hija, y con él, su propia humanidad. Pero no por obedecerla, sino por desafiarla. Catalina pensó que así acabaría con el problema, pero estaba equivocada. Margarita, desde la distancia, comenzó a escribir memorias, cartas, testimonios. Poco a poco, fue desnudando a su madre ante el mundo. Habló de sus manipulaciones, de sus crímenes, de su ambición desmedida, y la historia, como siempre, empezó a creerle más a la hija que a la madre. Durante un tiempo, incluso se sospechó que había conspirado para derrocar a su hermano Enrique III y sustituirlo por su marido, Enrique de Navarra. Catalina, por primera vez, sintió miedo de su propia hija. Había visto a muchos enemigos en su vida, pero nunca imaginó que su mayor amenaza saldría de su propio vientre. Y mientras tanto, Margarita comenzaba su propio juego. Aquel acto, proteger a su marido protestante en medio del genocidio, fue el primer gran desafío a la voluntad de Catalina. Y no sería el último. Pero detrás del velo de la boda se ocultaba un plan mucho más siniestro. Margarita, que ya había sentido el desprecio de su madre al ser obligada a casarse con un enemigo político, ahora veía en ella algo peor, una asesina. Catalina intentó justificar la matanza, hablar de razones de Estado, de amenazas reales, de traiciones inminentes. Tenía una mente política aguda, aunque diferente a la de Catalina. Donde su madre usaba el miedo y la manipulación, Margarita usaba el encanto, la cultura, las letras. Se convirtió en una figura respetada, admirada por su belleza e inteligencia, pero en su interior hervía un resentimiento que acabaría por volverse venganza. Pero en los ojos de Margarita ya no había comprensión, solo rabia. Catalina no lo notó del todo al principio. Estaba ocupada intentando mantener el control de un reino que se desmoronaba entre sus dedos. Carlos IX estaba enfermo y mentalmente inestable. La culpa por la matanza lo carcomía, lo volvía paranoico. Murió joven, dejando el trono en manos del siguiente hijo de Catalina, Enrique III. Bajo su influencia,
Catalina consolidó el poder que su esposo nunca le había dado. Margarita, resignada, caminó hacia el altar como un cordero al matadero. Catalina sonreía, pero sus ojos no brillaban por emoción, lo hacían por cálculo. Unos días después, la noche del 23 de agosto, París se tiñó de rojo. Fue la famosa matanza de San Bartolomé. Catalina, según muchos cronistas, fue quien convenció a su hijo Carlos IX de exterminar a los hugonotes que se encontraban en la ciudad. Aprovecharon la concentración de nobles protestantes para asestar un golpe mortal. Gobernaba desde atrás del trono, tomando decisiones que marcaban el destino de Francia, pero cada paso que daba la hundía más en la oscuridad. Los nobles desconfiaban de ella, el pueblo la temía, la llamaban la italiana, la bruja, la envenenadora, y quizás no estaban del todo equivocados. Cuando su esposo ascendió al trono como Enrique II, ella ya no era una sombra, era la reina consorte. La pequeña Margot, como la llamaban cariñosamente, era diferente a sus hermanos. Hermosa, vivaz, inteligente, tenía la gracia de los Medici y la arrogancia de los Valois. Catalina la amaba, sí, pero también la veía como una ficha. Desde joven, supo que la casaría con quien fuera necesario para mantener el equilibrio del poder. El corazón de Margarita, sin embargo, no entendía de alianzas políticas. Amó en secreto, sufrió, se rebeló, y nunca perdonó a su madre por convertirla en moneda de cambio. Y cuando él murió en un accidente absurdo durante un torneo, Catalina ya no fue solo reina, se convirtió en la titiritera del reino. Perdió a sus padres muy joven, y desde pequeña entendió que el mundo era un campo de batalla disfrazado de cortesía. Creció entre monjas, conspiraciones y rumores de veneno. No tenía poder, no tenía belleza, no tenía fortuna, pero tenía algo más peligroso: inteligencia y paciencia. Había manipulado reyes, dirigido guerras, casado hijos por conveniencia y matado por poder. Pero en sus últimos días, mientras la muerte le rozaba el rostro, no eran sus enemigos los que le dolían, era su propia hija. Su esposa, María Estuardo, reina de Escocia, intentó controlar el trono. Catalina observaba en silencio, mientras la corte se llenaba de intrigas entre los católicos fanáticos y los protestantes hugonotes. La reina madre entendió algo fundamental: no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus propios hijos. Margarita, la niña que alguna vez acunó con ternura, se había convertido en su ruina, no por un golpe de espada, sino por algo mucho más cruel: la traición de la sangre. Catalina había nacido para sobrevivir. La vida se lo exigió desde el primer día. Cuando fue casada con Enrique, el segundo hijo del rey de Francia, muchos la vieron como un simple peón. Francia estaba al borde del abismo. Su hijo mayor, Francisco II, tenía apenas 15 años. Era débil, enfermizo y fácil de manipular. Francisco murió al poco tiempo, y el segundo hijo de Catalina, Carlos IX, tomó el trono. En medio de ese caos nació una chispa que acabaría convirtiéndose en incendio: Margarita, su hija. Mientras Margarita soñaba con amores imposibles, Catalina planeaba una de las uniones más estratégicas de su vida: casar a su hija católica con Enrique de Navarra, líder protestante. La boda fue celebrada con esplendor en París, en agosto de 1572. Toda la nobleza protestante acudió a la ciudad para festejar la unión. Durante días, las calles de París fueron ríos de sangre. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados brutalmente. La relación entre madre e hija se quebró desde ese momento. Enrique era diferente, refinado, excéntrico, posiblemente homosexual. No tenía el carácter para gobernar un país dividido. Lejos de someterse a su esposo o a su madre, Margarita comenzó a forjar alianzas. Margarita comenzó a criticar abiertamente a su madre. La tensión llegó al límite cuando Margarita fue expulsada de la corte. Catalina envejecía rodeada de sombras. Sus hijos varones morían uno tras otro, sin dejar herederos. La dinastía Valois se extinguía ante sus ojos. En sus últimos días, Catalina ya no era temida ni respetada. Era una anciana enferma, rodeada de fantasmas. Y en ese silencio, Catalina entendió el poder que había defendido con tanta ferocidad, los reinos que había manipulado, las alianzas que había construido.
El cuerpo de Catalina de Médici aún no se había enfriado cuando Francia entendió la magnitud de lo que había dejado atrás. Una reina sin corona, pero con más poder que muchos monarcas. La misma Margarita que había desafiado sus planes, que había sido usada como puente entre religiones opuestas, que sobrevivió a la boda más sangrienta de la historia, la mujer que fue obligada a casarse con un enemigo político y que, aún así, había protegido a ese enemigo cuando su madre ordenó una masacre. Margarita no solo sobrevivió a Catalina, la enterró, con palabras. Margarita, sin embargo, lo vio como una traición más. No hubo amor, no hubo comprensión, solo política. Enrique la engañaba con otras mujeres, y Margarita, como respuesta, comenzó a tener sus propios amantes. La corte murmuraba, los embajadores escribían informes escandalosos, los poetas componían versos llenos de veneno. Se convirtió en una guerra silenciosa entre dos personas obligadas a compartir corona y cama. Fue testigo de cómo su linaje se extinguía, cómo su apellido desaparecía del trono, cómo los Borbones tomaban su lugar. Fue una operación política. Quería casarse con María de Médici, otra italiana, para asegurar una descendencia real. Margarita aceptó la anulación, pero no sin condiciones. Se le permitió conservar su título de reina y vivir con dignidad. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo hijos, pero vivió lo suficiente para ver cómo la historia daba vueltas, y cómo el apellido de su madre volvía a la corte a través de otra Médici. La ironía era total. Vio morir a sus hermanos, uno a uno, la mayoría sin descendencia. Fueron sus memorias, su relato, su verdad, porque no hay puñal más filoso que el que se clava con amor, y entre ambas tejieron una historia que aún hoy, siglos después, nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar una madre por poder, y hasta dónde puede llegar una hija por libertad? Y no hay condena más dolorosa que ser odiada por quien más quisiste controlar. Las que tallaron en la historia la figura de una mujer que perdió todo, no por culpa de una guerra, ni de una peste, ni de una conspiración extranjera, sino porque fue traicionada por su propia hija. Algunos la vieron como una villana despiadada, una Maquiavela con faldas. Otros la defendieron como una mujer que hizo lo necesario para mantener un país unido en tiempos imposibles. Pero no del recuerdo. Los retratos de su madre aún colgaban en algunas salas. Los libros de historia la mencionaban con ambigüedad. Los rumores no cesaban, y cada vez que alguien la llamaba la hija de Catalina, Margarita solo respondía con un silencio helado, porque ese título le pesaba más que cualquier corona. Pero para Margarita, no había medias tintas. Catalina había sido su carcelera, su enemiga, su verdugo, y también, en los rincones más oscuros de su memoria, quizás su reflejo. Vio cómo su madre se volvía cada vez más temida, pero también más sola. Su inteligencia política, su capacidad de resistir, su forma de escribir la historia desde el margen. Catalina usó el poder como espada, Margarita lo usó como palabra. Ambas fueron mujeres atrapadas en un mundo de hombres. Ambas sobrevivieron más allá de lo que nadie esperaba. Ambas pagaron un precio demasiado alto por tener voz. Y en sus reflexiones finales, Margarita pareció entender lo que Catalina nunca pudo admitir, que el poder sin amor es una condena, que no se puede gobernar sin confiar, que una madre no puede ser reina antes que madre, porque al final, lo que queda no son los reinos. Su legado no fue un hijo en el trono, ni un escudo de armas, ni una dinastía, fue una advertencia, un testimonio escrito en tinta y fuego. Su vida demostró que el poder no redime, que la sangre puede traicionar, y que a veces, la herida más profunda no la causa un enemigo, sino una madre, sino los recuerdos. Su marido, por quien había arriesgado todo, por quien se enfrentó a su madre, por quien soportó humillaciones, ahora renunciaba a sus principios por una corona. Margarita no lloró, no gritó, simplemente se alejó aún más. Una mujer que manipuló el destino de un imperio, una madre que perdió a sus hijos, y fue traicionada por su propia hija. Su legado era un campo de ruinas, una dinastía extinguida, una nación fracturada, y una familia destruida desde adentro. Fue oficialmente repudiada, separada de la corte,
y enviada nuevamente al exilio. Pero esta vez, el exilio no fue castigo, fue libertad. En Usson, Margarita creó su propio círculo de intelectuales, escritores, pensadores. Allí escribió sus famosas memorias, un testimonio demoledor no solo contra su madre, sino contra toda la decadencia moral de la corte francesa. Esos escritos se convirtieron en un retrato brutal de una época de sangre y traición. Margarita ya no era solo una reina sin trono, era una cronista de la caída, pero la historia no terminó con su muerte. Margarita, su hija, aún vivía. Margarita no fue insensible, sabía que su madre había vivido entre espinas, en un mundo donde la debilidad se pagaba con la muerte. Comprendía, aunque no justificaba, sabía que Catalina había amado a sus hijos, a su manera, pero también sabía que ese amor fue selectivo, controlador, opresivo. Catalina nunca les permitió ser libres, los usó como piezas, los moldeó a su voluntad, y cuando no respondían, los arrinconaba. Desde su exilio en el castillo de Usson, Margarita escribió, y lo hizo como quien lanza cuchillos. Su pluma fue más filosa que cualquier daga que Catalina hubiese ordenado blandir. En sus memorias, Margarita reveló secretos que hasta entonces estaban enterrados en los rincones oscuros de la corte. Acusó a su madre de manipular a sus hermanos, de provocar guerras religiosas, de ordenar asesinatos selectivos, y aunque muchos cuestionaron sus intenciones, otros la creyeron, porque Margarita no solo era hija de Catalina, era testigo, pero incluso fuera de la corte, Margarita no era una víctima pasiva. Ella había heredado parte del gen de los Médici, astucia, resistencia, orgullo. Su esposo, Enrique de Navarra, también enfrentaba sus propios dilemas. Convertido en el heredero legítimo al trono de Francia tras la muerte de Enrique III, Enrique de Navarra tenía un problema, era protestante, y Francia, todavía mayoritariamente católica, jamás aceptaría un rey hereje. Fue entonces cuando Enrique tomó una decisión brutal, se convirtió al catolicismo, lo hizo para asegurar la corona, para ganarse al pueblo, para consolidar el poder. París bien vale una misa, dijo, con una sonrisa que escondía siglos de hipocresía. Catalina, de haber estado viva, quizás habría aplaudido la jugada. El matrimonio entre Margarita y Enrique fue uno de los más fríos, tensos y destructivos de la historia francesa. A medida que Enrique ganaba poder como Enrique IV, rey de Francia, Margarita perdía terreno, y aún así, a pesar de todo lo que Catalina le hizo, había un lugar donde el rencor se confundía con una tristeza silenciosa. Margarita fue la única de los 10 hijos de Catalina que vivió más allá del derrumbe de los Valois. Años después de la muerte de Catalina, Enrique IV anuló formalmente su matrimonio con Margarita. Con los años, la figura de Catalina de Médici comenzó a ser revisada, porque, a pesar de sus diferencias, Margarita había heredado mucho de su madre. En sus últimos años, Margarita vivió alejada del escándalo. Margarita murió en 1615, sola, pero no olvidada. El mundo olvidó pronto a Catalina de Médici, o la recordó como un monstruo, pero las palabras de Margarita sobrevivieron, y es en ese giro cruel e inolvidable donde esta historia encuentra su eco más trágico. Catalina, la reina madre, murió entre sombras. Margarita, la hija rebelde, vivió para contarlo.